con un plus, y el plus es que es resistente a todo, entonces que no se puede tratar, ¿sí? Entonces la característica de estos micosis vienen con eso, es que son supremamente letales, no por el hecho per se de la patología que generan, sino por no tener tratamientos disponibles aún para ellos. Entonces, de esas micosis emergentes tenemos las de levaduras y la de mohos. De levaduras destaca Candida auris, y de mohos pues tenemos una variedad de mohos. Tal vez nos vamos a centrar sobre todo en Mecomyces, y es una Mecomycete. Además que cada vez tienen nombres más rebuscados. Yo estudié era como penicillium, aspergillus, muco, rhizopus, eran los difíciles de pronunciar, pero ya ahora aparecen actinomóviles, o sea, siempre empiezan a... Entonces, el primero les decía que era la Candida auris. El primer reporte en Japón, ustedes ven, en el 2009, pero aparece en Japón, pero observen en la actualidad donde lo tenemos. No las. ¿Por qué? Pues porque cada vez la globalización lleva a que el mundo esté conectado, y el mundo está conectado, y pues los patógenos también se conectan, llegan a todos lados. Los países que están en rojo son de múltiples reportes. Observen Colombia, está en rojo, es decir que tenemos reportes para candidatos. Entonces, importantísimo, que es una levadura con la característica de las levaduras, y en eso nos vamos a centrar es que es una levadura resistente. Gracias. Entonces, es súper resistente y tiene la característica, y es que ha tenido un mayor boom porque lo encontramos la diseminación en los prestadores de los servicios de salud, es decir, que entra a afectar a aquellas personas pues, que ya lleguen con una patología o con un daño preexistente. ¿Qué es lo que les menciono acá? Tengo otra, y acá no hay nada del otro mundo. Observen que el cuadro, fiebre y escalofríos. O sea, acá no estamos hablando de diseminación y que meningitis, no. Fiebre, cuadro febril, escalofríos que la acompañan, y la característica igual. ¿Cómo sabemos que es cándida y otra cosa? Porque no mejora después de dar antibiótico. ¿Listo? Las colonias son blanquitas, bastante bonitas. Hay 4 cepas hasta el momento, o sea, hasta 2021 se han reportado en total 4 cepas. Apareció en el 2009 y a 2021 ya sabemos que hay 4 cepas. La primera, que es la azul, que es el caso de Colombia, que está en Sudamérica y en algunas partes de Estados Unidos. La cepa morada, que es la cepa africana, que también llega a Estados Unidos. La cepa verde, que es la cepa asiática, y la cepa azul con morado, que sería la cepa que está en Japón principalmente, que fue como la cepa inicial. ¿Listo? Se sabe que hay 4 cepas, hasta el momento no se ha establecido si una es más virulenta que la otra, realmente todo tiene la misma característica, y es que las 4 son ampliamente resistentes. Entonces acá el paciente de nuevo no se muere, no es porque la enfermedad sea letal, sino la letalidad va de la mano hacia la resistencia. El cuadro patológico como tal no es nada del otro mundo. ¿Listo? Esta es la forma. Esta es Candida albicans y esta es la auris. Observen que no tiene nada del otro mundo. Igual, una levadura. Acá no tenemos dimorfismo o pleomorfismo como si teníamos para albicans. Es la levadura en su forma de levadura, sin nada en especial. Las colonias, las mismas de siempre. Tienen esta coloración blanquecina inicial cuando en el medio de cultivo se usa algún tipo de suplemento pues, para adquirir color, que es la imagen que tenemos en F, pero realmente son
biofilm. Entonces va a tener unas adhesinas que le permiten mantener la adherencia en la superficie. Puede generar tubos germinales, que es lo que ustedes ven acá, pero como tal no hay hifas ni pseudomicelo, es solo el tubo germinal. ¿Se acuerdan cuando les mostré el biofilm por albicans? Tal cual es el mismo biofilm por auris, que requiere el tubo germinal para que el biofilm crezca. Y es altamente resistente porque resulta que tiene unas proteínas que permiten, cuando la célula entra en estrés, ya sea por la condición del medio o por el medicamento, que permiten mantener la integridad de la célula. Son como las chaperonas de los humanos, que cuando la temperatura se incrementa, lo que ellas hacen es empezar a abrazar todas las proteínas para evitar la denaturación. Acá el daño se evita con estas proteínas de respuesta al estrés que tiene la célula. Y sumado a eso va a tener bombas de flujo, igual que en el resto de hongos, para estar eliminando el medicamento que está ingresando. Produce hidrolasas, hemolicinas y obviamente hace elevación del sistema inmune. No creo que lo que la hace tan resistente, porque pues la teoría es que todo lo que tiene las organismos son de flujo y evasión de química, pero no realidad la proteína. Y digamos que el número de genes asociados con bombas de flujo, dentro de la clasificación de las bombas de flujo, hay diferentes tipos de bombas de flujo. Entonces pensemos que hay 10 tipos de bombas de flujo y albicans solo tiene uno, ¿sí? Y la expresión génica de esa bomba de flujo depende de muchos factores. Estas las puede expresar todos y adicional las puede expresar las cantidades bastante sobre expresar con respecto a las otras, y eso hace pues que sea más fácil o que se genere la resistencia. Entonces, igual que en todo, va a haber una colonización. Esa colonización puede ocurrir en múltiples lugares. Pensemos en las intrahospitalarias, porque ya les decía que es una enfermedad netamente asociada a las intrahospitalarias. Catéteres, todo tipo de catéteres, ¿cierto? Dispositivos, las cánulas, respiradores, sondas, entonces acá todo entra a jugar un papel importante. Recuerden lo que les decía por albicans, y es que el biofilm se va a formar sobre superficies inanimadas. Acá no vamos a tener biofilm en tejido, el biofilm viene sobre la superficie inanimada, es decir que todo esto es lo que nos va a favorecer que el biofilm existe y por lo tanto la concentración del hongo se incremente. Obviamente sumado a eso una comorbilidad del paciente pues va a exacerbar el cuadro, ¿cierto? Y vamos a tener infecciones donde pues en cualquier lugar. Ustedes ven, es bastante amplio. Acá no tenemos que es una infección cutánea o una infección pulmonar, no. Cándida puede estar en cualquier lugar. ¿Listo? Y la manifestación va a ser la misma, independientemente del lugar: fiebre y escalofríos. No hay nada raro, hasta el momento no se ha descrito algo que sea propio solo de Cándida o y que todos los pacientes, no. Fiebre, escalofríos, la levadura persiste, pero acá lo crítico es que no se puede tratar porque es resistente a los azoles, a los porfirienos y a las equinocandinas, que son los únicos fármacos que en teoría la matarían, pues descritos hasta el momento, ¿no? Este inhibe la actividad del lanosterol, este se une al ergosterol, ¿sí? Y este inhibe la síntesis de pared, porque inhibe la síntesis del glucano. Observen que usualmente, bueno, eso lo van a ver el otro semestre, pero los mecanismos de acción son bastante simples. La inhibición de la síntesis de algo que el hongo necesita. Ahora, lo primero que va a haber es la agregación celular. Les decía que produce o que genera biofilm con alta eficiencia, y eso va a hacer que se den diferentes mutaciones. El contacto acá celular es crítico. La formación de ese biofilm y de esa colonia al interior del hospedero hace que las células se comuniquen entre ellas, y las células que se comunican y que establecen como ese quórum sensing entre ellas hacen que las mutaciones se exacerben. Cuando las mutaciones se exacerban, la posibilidad de la resistencia aparece en mayor proporción. Eso lo vamos a retomar con bacterias porque es uno de los mecanismos clásicos, por ejemplo, de estreptococo o de estafilococo. Estas son las mutaciones que hace. Observen, en rojo la resistencia a los azoles, en azul la resistencia a los polienos, que sería solo esta, la formación de biofilm,
sensibles a la mutación, pero que adicional son críticos para el mantenimiento y el desarrollo de la célula. Y lo que hablamos, la sobreexpresión de bombas de flujo. Sí, todos los hongos tienen genes para las bombas de flujo, pero estas las tienen sobreexpresadas. Acá se hizo un estudio en Colombia para buscar Candida auris de 2016 a 2020 y esto fue lo que se encontró. Se hizo en 33 ciudades, la edad promedio del estudio y la colonización. Huila está como en vertecito, o sea por acá, de 10 a 25. Se hizo transversal a lo largo de varios años, que fue lo que se enrolaron. 393 casos de colonización, ¿cierto? Y observen la resistencia. Por acá aparece la fluconazol, la flutelicina, ¿sí? No necesariamente hay muerte. El hecho de que sea resistente es que el paciente continúa teniendo el cuadro. Y acá volvemos al hecho de tener dos tipos de pacientes, los inmunocompetentes y los inmunosupresos, o aquellos pacientes con comorbilidad. En los pacientes con comorbilidad, el cuadro lo que va a hacer es que sea, obviamente va a ser persistente porque no lo podemos tratar, la fiebre y el escalofrío va a seguir, pero si el paciente tiene algo más, pues eso va a hacer que ese algo más, llámese cáncer, llámese diabetes, pues acelere o acorte el tiempo de vida que tiene el inmunito. Ahora, les decía que Candida auris no es el único, vamos a tener diferentes emergentes de los mucorales, pero si ustedes observan, siempre va a haber algo de antecedentes. Estos últimos se los traigo más a modo de que ustedes los conozcan, pero no vamos a fiar en ninguno de ellos ni nada, pues porque ya el tiempo no nos da y tampoco es algo que sea constante o altamente prevalente. Sinusitis, fascitis necrotizante, micosis invasiva son supremamente raros y sí o sí debe haber algo preexistente. Usualmente, diabetes. ¿Sí? Por eso es tan importante el manejo del paciente diabético. De los basidiomycetos igual, observen acá la neumonía, pero el antecedente es el EPOC, acá la leucemia, los trasplantes. Este, por ejemplo, es potencialmente mortal, todos son de la mortalidad más alta, pero de nuevo no ocurre en cualquier paciente, va a ocurrir en ciertos pacientes, y sumado a eso no es que estos todos están en el medio, pero digamos si uno analiza el medio ambiente van a ver unos que están mayor, tienen una prevalencia mayor y otros que no son tan comunes. Estos son de los que no son tan comunes, es decir, un paciente por más de que tenga leucemia o trasplante requiere una infección de esa, tiene que ser muy específica, delimitada a un ambiente, que fue a tal lugar, que se infectó, entonces eso restringe pese a que la mortalidad está alta. Y lo mismo de los ácidos ascomicetos también entran inmunocompromisos para generar cualquiera de los cuadros. ¿No? Y el último, que si nos vamos a centrar, vamos a terminar, es hematomicosis. Sí, de allí su nombre. Y tienen 5 especies, que son las que tienen citadas ahí, y observen de dónde viene, del medio ambiente, preferentemente la tierra. Entonces, cuando hacemos el movimiento, observen, estas son las hifas, estas son las esporas salen, las aspiramos, llegan, y básicamente lo que vamos a tener es el paso espleiomórfico, el paso de las levaduras, que es lo que vamos a tener al interior. A pesar de que ingresa por vía aérea, puede generar cuadros principalmente pulmonares, que es lo que ustedes están viendo acá. Sí. ¿Tenemos las esporas? Sí, la forma infectante. Son las esporas y cuando está dentro es de Valduforce, que es lo que vemos ahí. Y estos son los cuadros. O sea, les decía, viene por vía aérea, pero el cuadro va a ser cutal. Obviamente esto está asociado a ciertos antecedentes en el hospedero, neutropenia, trasplantes, diabetes, cáncer, inmunosupresión. Por eso decimos que siguen siendo oportunistas, son emergentes, pero no son emergentes que afecten al individuo
competentes, son emergentes que afectan principalmente a aquellos individuos con algún tipo de alteración o comorbilidad. ¿Listo? Las formas filamentosas y las formas levaduriformes que vamos a encontrar. Y en la última parte es una parte que ustedes van a hacer de lectura independiente, que son las micotoxinas. ¿Listo? Ese sería el último tema de hongos. Y la idea es que toxinas pueden venir, y ustedes ven las dos fotos, las fotos de los macromicetos y fotos de micromicetos. Es decir, que toxinas las pueden producir los macromicetos y los micromicetos, que pueden llegar por ingestión, porque las comemos, porque las inhalamos o por el contacto, tocamos el hongo. ¿Listo? Pueden actuar, o las toxinas derivadas de esos hongos pueden tener efecto teratogénico, mutagénico, carcinogénico y algunos ser alergenos. Entonces ahí ustedes se van a encontrar con una variedad bastante amplia. Pueden ser hepáticas, nefróticas, neuronales o inmunotoxinas, es decir, que va a haber una especificidad del tejido dependiendo del hongo que la produzca o dependiendo del sitio de acción. Varios hongos pueden producir diferentes tipos de estas clases de toxinas y puede llegar a afectar el mismo sistema. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes hagan la revisión y los agentes principalmente asociados. Van a encontrar muchas cosas relacionadas con el medio ambiente, con toxinas que afectan las plantas, con toxinas de los animales. No nos interesa, nos vamos a centrar solo en las micotoxinas que afectan al ser humano, en cualquiera de estos aspectos. ¿Listo? En un RAI van a encontrar algo, pero realmente, no sé si ustedes se fijaron, la mayoría de las clases están basadas solo en artículos, revisión de la literatura, porque como tal de hongos y especialmente hongos de importancia clínica, no hay mucha información, todo está en artículos y artículos y artículos. ¿Listo? Tal vez lo que les puedo enviar para facilitarles la revisión es como el nombre de las toxinas más importantes, porque a veces cuando ustedes, o el nombre de los hongos que producen toxinas más relevantes, eso hace que sí, ustedes puedan buscar, por ejemplo, aflatoxinas, ¿sí? Entonces yo me comprometo a enviarles como la lista de agentes o de toxinas, voy a ver cómo que sea más práctico para ustedes, para que la revisión la puedan hacer un poco más clara. ¿Listo? Preguntas, muchachos.